tenemos otra invitada especial en Un Café con. Nos acompaña Beatriz Castillo. Ella es experta en finanzas y vamos a hablar de un tema sumamente importante y que de pronto también puede preocuparnos un poco porque el panameño está endeudado y no lo sabe. Y yo le decía a Beatriz que algunos panameños sí saben que están endeudados, pero quieren hacerse pues los ciegos, los sordos, los mudos, y no quieren pensar en ese tema del endeudamiento. Evadir la realidad. Así es. Buenos días y bienvenida a En la Mañana. Muy buenos días, gracias por este espacio y por la entrevista, les agradezco. Y ustedes como medio de comunicación, sí, creo que es súper importante. Bueno, algo importante, Beatriz, también que quiero primero abordar antes de continuar con este tema es que de verdad que mucha gente hoy día pues no tiene esa conciencia de pronto ahorrar. Conversábamos de que desde muy pequeños pues muchos no saben y no tienen esa información adecuada que deben tener y que incluso parte desde el hogar, parte desde la casa, parte desde la escuela, donde antes ni siquiera se hablaba del término de las finanzas. Nunca pues escuchamos en el colegio, Beatriz, hablar del tema financiero. Probablemente hoy día sí, pero ¿qué ocurre? O vamos a trasladarnos un poquito más atrás. ¿Cómo surge pues de pronto un comportamiento como este, que el panameño se endeude? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, básicamente, como bien lo indicas, desde la formación que nos dan en los hogares o desde nuestras escuelas o colegios o la universidad, el tema de finanzas personales no es una materia, no se toca. Hay un tabú, tal vez nuestros padres lo hicieron de manera muy empírica. Nosotros fuimos evolucionando y ahora con redes sociales, con la tecnología, hemos tenido la oportunidad de ver los temas desde una óptica distinta, porque estamos inmersos en toda esa tecnología que nos hace tener la facilidad que nuestros abuelos o nuestros padres no tenían. Y yo les agradezco a ustedes que como medio de comunicación incentiven a los televidentes, hagan este tipo de programas para saber cómo está su salud financiera. Créanme que es súper importante, sobre todo luego de pandemia, esto ha tomado una mayor relevancia. Mucha gente perdió su trabajo, se le acumularon deudas, los emprendedores quedaron también tratando de reinventarse y en los bancos pues hay una cantidad de montos importantes que estamos tratando de ver cómo se realizaron los alivios financieros para que los puedan cumplir. Entonces, esto es sumamente relevante y de verdad, gracias por este espacio porque de verdad el panameño está endeudado y no lo sabe. Y les pregunto a ustedes, y aprovechando para que podamos compartir e interactuar, ¿cuántas de ustedes dos hace un presupuesto? Bueno, realmente tengo que ser bien sincera, yo sí me planifico en varias cosas. Creo que no del todo, pero sí me planifico. Y Yami, en el caso tuyo. Bueno, yo tengo compromisos ya, digamos que como cualquier ser humano que tiene compromisos mensuales y de pronto ya tú tienes un presupuesto, exacto, ya sabes lo que tienes que destinar para cada mes. Entonces, en ese caso, pues yo diría que sí. Yo lo tengo en mi blog de notas. En tu blog de en notas. Mi blog de bueno, notas. Lo importante es llevarlo en un cuaderno, en un Excel para los televidentes, tal vez que no están acostumbrados, de la manera más simple y sencilla que puedan. Lo importante no es lo que ponen, sino si realmente le das seguimiento a que eso que estableciste ahí se cumplió. Ahora, lo que no se mide, no se sabe si de verdad estamos endeudados o no. Ahora bien, Beatriz, puedo tener yo también anotado eso, Nati, ambas, cualquier persona lo puede tener anotado, pero ¿qué nos asegura que tenemos una finanza saludable? ¿Y cómo saber que nuestras finanzas son saludables? Bueno, por eso mismo les comento, tener un seguimiento mensual es lo que te permite saber si estás cumpliendo con esa meta, con ese objetivo que te trazaste al inicio de años. Es igual que tu salud. Si el doctor te indica, tienes los niveles de colesterol, glucosa, la radiografía sale mal y te da un seguimiento al pie de la letra, la receta, vas, la compras y no te la tomas, o dentro de una semana vas al doctor y los niveles no bajaron, quiere decir que hiciste algo que no estabas haciéndolo al pie de la letra y no lo estabas midiendo adecuadamente. Asimismo es el presupuesto. Y lo traigo a colación porque es un hábito. Sí, claro. Si no lo haces consecutivamente,
no tienes un ahorro y no eres persistente, pues no vas a lograr esa meta al final del año. Y que son hábitos, como usted menciona, consecutivos, que esto tiene que ser de manera que siempre la persona tiene que estar frecuentemente revisando esto como quien revisa su salud en exámenes, como menciona. ¿Por qué razón? Porque he escuchado a muchas personas cercanas decir, oye, es que esta quincena me sobró. Y yo digo, tú estás sacando bien tus cálculos, te sobró más de lo normal, ten cuidado, echa el ojo, porque sí, pasa esto muchísimo de que a veces las personas lo hacen por inercia, hacen sus pagos por costumbre, lo de siempre, pero es importante anotar cada cosa que uno hace. También hacer un cuadro de gastos, un cuadro de ingresos, de lo que normalmente siempre nosotros gastamos mensualmente, para qué va destinado esto, porque si no se hace, ocurre esto. Pasa que a veces las personas piensan que están haciendo las cosas correctamente porque se acuerdan que es algo que hacen siempre, pero a veces se les va y les queda sobrando el dinero. Una de las cosas que ocurre además, Beatriz, es que luego de la pandemia mucha gente se dio cuenta que no tiene un fondo necesario o un fondo importante para algún tipo de emergencia. Correcto. ¿Qué ha ocurrido tú como experta de ese tiempo para acá? ¿Qué has podido analizar? ¿Qué has podido observar en la población? Porque en pandemia muchos dijeron, bueno, pero es que ahora tengo que pagar hospital, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. La gente que se quedó sin trabajo no tenía cómo también sostener el hogar. En muchos lugares, pues también por falta de pago tuvieron que irse del sitio donde vivían. Así es que, ¿cómo hacer o cómo entender entonces hoy día realmente el panameño tiene ese fondo de emergencia? Y cómo, así no lo tiene, cómo prepararse para tenerlo. De manera transparente, Yami, definitivamente el panameño no tiene un fondo de emergencia, porque eso lo denotan las altas cifras, tal vez, de morosidad que logramos alcanzar en algún momento luego de pandemia, que las personas que se quedaron sin trabajo no tenían ni los 3 o los 6 meses que, según estándares financieros, se indica que debes tener en una cuenta de reserva para cualquier imprevisto. Y por eso es lo importante de que, Nati, cuando tus amigos te digan, me sobró dinero, bueno, el consejo sería, inclúyelo en el fondo de imprevistos o en tu cuenta de reserva o ahórralo para esos momentos en donde puedas tener un tema de pérdida de trabajo, claro, el carro se te dañe, la tarjeta venga más alta porque compraste algunas víveres o compras que no tenías tal vez bien presupuestada. Y eso es lo más importante, tener esa conciencia de que las compras que realizas las haces de la manera correcta, con ese hábito de que no me estoy saliendo del presupuesto, y si lo hago, saber que en el siguiente quincena o en el siguiente mes vas a hacer algún cambio en ese hábito que te va a poder mantener ese fondo de reserva con 3 o 6 meses. Tal vez eso es lo más importante. Bueno, también nos gustaría saber cuáles son esos errores que la gente pues comete al momento pues de intentar organizarse con un buen presupuesto, porque hoy día y después de la pandemia pues me atrevo a decir que mucha gente pues tiene otra expectativa, otra forma de ver la vida y dice, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer esto porque bueno, pasó la pandemia, ocurrieron tantas cosas que yo no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer lo que quiero, pero eso también incurre en algunos gastos. ¿Cuáles son también errores que pueden pasar? Que alguien, cómo adentrarse en una correcta aplicación de un presupuesto y también de un ahorro. Lo más importante es hacer tu presupuesto familiar y sobre todo involucrar a tu pareja, a tu familia, para saber cómo están las finanzas del hogar, porque una mala administración en el hogar del presupuesto te puede llevar a malas cifras al final y puede ser que estés sufragando los errores de otras personas. Entonces es importante saber que nosotros llevamos un presupuesto a la medida de nuestras necesidades, que adicionalmente las prioridades de nosotros son diferentes a las del resto de las personas, y adicional también es importante indicar que no me puedo endeudar más de lo que mis ingresos me dan. Nuestros gastos siempre están superando los ingresos y por eso tenemos que recurrir a las tarjetas de crédito o ir a una financiera o recurrir a un banco a un préstamo personal o decirle a
al banco, este mes no te puedo pagar la cuota del carro, y entonces luego se nos forma una bola de nieve. Es importante controlar, como les digo, es un tema de reinvención de nuestra forma de pensar, de que nuestros hábitos sean consecuentes. Es como cuando ya quieres hacer ejercicio y te lo planteas al inicio del año. Este año voy a bajar 10 libras y estamos en junio, julio y sigo comiendo de la misma forma. Ese es el hábito. Todavía en junio tú dices, bueno, voy a darle 5 libras más para poder bajar en diciembre y poder comer toda esa comida deliciosa que nos prepara nuestra familia, pero resulta que engordaste 10 porque no pudiste ni ajustar los 10 libras del inicio y al final del año te gastaste las otras 10 libras. Entonces es igual. Y se lo digo a los televidentes que están en casa, porque es la forma más sencilla de poder llevar esos hábitos de conducta. Esto es un tema personal. Les doy este dato. El dinero es un resultado. La salud es un resultado. Nuestra forma de pensar es el resultado de esos pequeños pasos, de esas pequeñas acciones que tenemos que ver. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate, una persona que ha trabajado durante 20 años, y esto es un caso real, no tiene un ahorro, cero. ¿Y qué es tener $20 que saco cada mes durante 10 años? Te va a dar por lo menos $2.400. Durante 20 años debiste tener por lo menos $4.800 y dependiendo de la institución financiera donde lo tengas, o bueno, no sé si algunas ahorrarán bajo el colchón, pero deberías tener unos intereses que aproximan $120, 200, dependiendo la tasa de interés. Pero por lo menos una persona que trabajó 20 años debería tener, aunque sea, esa suma. Y a mí me llama poderosamente la atención. Yo vengo de una familia que es muy ahorrativa. Mis abuelos, mi mamá, siempre nos decía, esto es lo que yo les voy a dejar como legado, la educación y el tema de que puedan ser unas personas ahorrativas. Entonces, eso es uno de los datos que les puedo dar. Son pequeños montos que hacen la diferencia y que te van a llevar a tener paz mental. Y te quiero comentar algo. Una persona que no tiene una salud financiera está estresada. Está de mal humor, no rinde en su trabajo, está completamente desgastada mental y físicamente. Llega a su casa, tal vez los hijos quieren hablar con ellos y la persona ni siquiera intenta. Sienten porque que ya trabajan para nada. Para nada, no hay, es un ciclo vicioso. Entonces eso es importante que lo tengan porque las finanzas afectan desde tu vida personal, tu salud, la dinámica de trabajo y hasta en algunos casos hasta daña los hogares y la familia. Entonces es importante que este tema lo aborden con cuidado, planifiquen de verdad realistamente, se hable con franqueza en sus hogares. Claro, y con uno mismo también, Beatriz, con uno mismo, uno sea sincero. Sí, principalmente antes de cerrar la entrevista, que está muy interesante y siento que este tema da para muchísimo. Yo siento que de pequeños muchas personas soñamos demasiado, pero creo que de adultos ya estamos pensando, deseamos una libertad financiera. Claro. ¿Cuál sería esas claves o esos tips que usted le puede dar a los televidentes para que puedan lograr esto, sabiendo que también hay cosas y deudas que pagar, cosas por cumplir mes por mes, pero que se puedan organizar de forma que todo lo que usted nos ha dicho lo puedan poner en práctica? Bueno, los estándares financieros, y aquí quiero hablar lo más básico. El 50% del salario debe ir para temas de necesidad básica, educación, salud, vivienda, alimentación. Ese 50% del salario debe ir destinado para esto. El 20% debe ir destinado para pagar tus créditos, el auto, la tarjeta, la hipoteca, que es sumamente importante. Y el 10% es lo que debes destinar para ese ahorro, para tener un fondo de jubilación, para que esas personas que tienen una meta de establecer una empresa, invertir y hacer cosas diferentes en su vida y que no estemos en esa bolita del hámster, como tú dices, que no para y pensamos que estamos trabajando solo para eso, para endeudarnos. No, es trabajar para tener una vida mejor,
para tener una salud financiera, para tener unas finanzas saludables, porque podemos tener finanzas, pero estamos en quiebra. Entonces, Y el panameño no lo sabe. Y el panameño Gracias, no lo sabe. Beatriz Castillo, ella es experta en finanzas, por Gracias. traernos este tema sumamente interesante, sobre todo porque sabemos que a los panameños en términos generales, pues a todos nos hace falta un poco de educación financiera siempre, y es importante pues todos estos tips, toda esta clave que ella nos acaba de compartir, y sobre todo me quedo con que la clave puede ser el ahorro. Yo creo que ahí está toda la clave de una buena salud financiera. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un Gracias por placer. estar con nosotros. Yo creo que usted en casa de repente pensará que es imposible, pero no, es cuestión de organización y seguir recomendaciones por parte acá de la experta en finanzas.